Dios les bendiga, mis amados hermanos, Cristo les ama. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta clase del día de hoy. Gracias al Señor, ya estamos avanzando. Estamos hoy en día en la parte número 8, continuamos el estudio de las 7 palabras, o las 7 frases, como nosotros decimos, de nuestro Señor Jesucristo mientras estaba crucificado en la cruz del Calvario. Así que hoy estamos en la parte número 8. Vamos a hablar, en este caso en particular, en forma de pregunta: ¿fue Cristo humano, un ser humano? Y basado en esa pregunta, vamos a continuar con la clase de hoy en día. Así que quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a través de Facebook o a través, en este caso, de YouTube, que son los dos canales que hasta ahorita tenemos para transmitir la enseñanza del Señor. Le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que hasta el día de hoy han continuado viendo los videos, se han nutrido de la palabra del Señor, sabiendo siempre de antemano, como yo les he dicho, que la parte importante aquí no soy yo, sino la palabra del Señor, porque es ella la que nos va a dar vida en Cristo Jesús. Así que también quería avisarles que, si Dios lo permite, como les había anunciado anteriormente, el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar transmitiendo por la mañana. Era respecto al anuncio que les había hecho anteriormente acerca de que queríamos hacerlo por la mañana para que nosotros, después del culto que salimos a las 3 de la tarde en nuestra iglesia, pues pudiéramos enfocarnos enteramente al servicio de la iglesia. En este caso, editar el video de la iglesia y luego posteriormente subirlos al canal de YouTube. Y estamos trabajando en ello, esperando en el Señor que algún día podamos hacerlo en vivo, incluso a través de los medios sociales, para que de esa manera pudiéramos aprovechar bien el tiempo para la gloria de Dios. Así que la clase de hoy vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 19, y vamos a irnos al versículo al versículo 28. Juan capítulo 19, versículo 28. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y continuamos con la lectura. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, honramos tu nombre, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos enfocarnos en tu palabra y en tu verdad. Que seas tú quien hablas a nuestras vidas, quien nos enseña, Señor, a través de tu palabra, lo maravilloso que tú eres para con la humanidad, Señor, y obviamente para todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, permítenos que en este momento nuestra mente pueda estar enfocada en ti, en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos a digerirla, a atesorarla, a llevarla con nosotros y sobre todo a vivirla, Señor Santo de Israel. Te damos gracias, Señor, por esta noche y anhelamos que siempre, en todo momento, estés tú en nuestras vidas y que podamos sentirte de una manera especial y vivida, Señor. Y que todos y cada uno de nosotros podamos dar gloria a tu nombre en todo momento, en todo lugar, Señor, y a cualquier hora. No solamente en este momento, sino que también en nuestra vida cotidiana. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que voy a sacar aquí mis notas. Como les dije, todavía estamos en la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la parte número 8. Estamos en las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo habla mientras está crucificado, mientras está en la cruz. Esta es la palabra número 5. Como les dije, es un orden que yo pude encontrar a través de la Biblia. Esto no significa o implica que es así como sucedió en la actualidad, pero es al menos lo que yo pude entender y comprender a través de la Escritura. En el tema, obviamente, como le dije, la pregunta era: ¿fue Jesús un ser humano? Y en mis escritos, en mi escritura, puse yo, obviamente, ¿no?, que Jesús fue 100% humano, 100% Dios también, y nosotros podemos comprobarlo a través de la Escritura. Pero en este caso en particular nos vamos a enfocar en cuanto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la cual dice así, de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed.
Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra en la Escritura que llegó un momento en el cual Él tuvo sed, y lo cual no es algo de que extrañarse, pues obviamente nosotros sabemos incluso a través de la ciencia que incluso cuando nosotros donamos sangre, una de las recomendaciones que nos dan es de que tomemos mucha agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo se deshidrata. O sea, el cuerpo tiene una reacción, en este caso en particular, incluso también para que las células, en este caso los glóbulos rojos, puedan reproducirse y entonces recuperar esa sangre que ha salido de nuestro cuerpo. Pues así mismo, imagínense nuestro Señor Jesucristo mientras Él iba rumbo al Calvario, incluso antes, cuando Él fue azotado, golpeado, maltratado, aún desde el amanecer, y todavía en este caso, con los sumos sacerdotes y los que estaban con ellos, y después que fue golpeado y azotado y torturado por Pilato. Y en esos momentos podemos ver pues cuánta sangre nuestro Señor Jesucristo derramó en todo ese momento, más aparte en su camino, lo que a veces conocemos como el Vía Crucis, todo ese caminar, la fatiga, el cansancio, y algunas escrituras dicen que incluso era posible que ellos nunca le dieron de comer o de tomar algo mientras estuvo en juicio. Todo eso acumulado, pues llegó un momento en que su cuerpo sintió esa deshidratación y necesitaba, en este caso en particular, beber algo. Ahora, hay algunos escritores que dicen que cuando les ofrecieron el vinagre, no era el mismo vinagre que le habían ofrecido al principio, el cual era una clase de mezclas de las cuales como que adormecían el cerebro de la persona, una clase de droga. En este caso en particular, dice la escritura que Cristo no quiso tomarlo, pero en este momento, ahora, cuando Él dice tengo sed, dice que se le da a beber un vinagre. Y de acuerdo a los estudiosos, ese vinagre no era el mismo al anterior, sino todo lo contrario, se muestra como una bebida común y corriente, un refrescante común y corriente en aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, una persona, en este caso en particular, quien le ofreció a nuestro Señor Jesucristo de beber ese vinagre, pues dicen y creen que se lo ofreció de buena manera, un acto de bondad, que al escuchar a Jesucristo que tenía sed, corrió a acudirle para darle, en este caso, a beber de ese vinagre. Pero como siempre, los religiosos, ¿no?, burlándose y todavía hablando mal de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos dicen, déjalo, a ver si viene en este caso particular el Señor o alguno de sus siervos a darle, a librarle, a darle beber, a sustentar esa necesidad que Él tiene. No tengo las palabras exactas en este momento, pero sí recuerdo que fue una burla en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero le digo, el personaje que fue a llevarle esta bebida, este vinagre, lo que único que trataba de hacer era refrescar, en este caso en particular, aunque sea por un instante, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y les digo, científicamente hablando, simplemente por la pérdida de sangre, el cuerpo sufre una deshidratación y necesitamos líquidos para recuperar esos glóbulos rojos. Ahora bien, sé que hoy en día hay sectas o religiones, si quisiéramos decirlo así, entre comillas, religiones, que dicen que Jesucristo no era 100% Dios. Hay otros que dicen que tampoco era 100% hombre. Y hay algunos que es posible que lo digan, ¿no?, que no era ni una cosa ni otra, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero esto no es algo nuevo, ¿no? Es algo que tampoco debe de sorprendernos. Pues en los tiempos de Juan, en este caso en particular, existían unos que le llamaban los gnósticos, que estas personas decían que el espíritu es totalmente bueno y que la materia es totalmente mala. En otras palabras, lo que querían decir es que Dios, que es espíritu, perdonen, el Señor era totalmente puro y que de ninguna manera podía asumir un cuerpo que era de esta materia mala, en este caso en particular. O sea que de esta manera los gnósticos enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo de verdad, sino que solo era un fantasma y que cuando caminaba no dejaba huellas en el suelo porque era un espíritu en un cuerpo irreal. Sorprendente, mis amados hermanos, ¿no? Sorprendente. Pero nosotros de antemano conocemos, obviamente por la Escritura, en aquellos tiempos no tenían el Nuevo Testamento,
pero tenían el antiguo bastante y suficiente material o bastante de la palabra del Señor para poder escudriñar y detectar, ¿no? Aprender y comprender que lo que ellos enseñaban no era correcto, pues eran simplemente filosofía de ellos. Pero en el Nuevo Testamento nosotros hoy en día, porque le digo, son cosas que hasta el día de hoy se han extendido de estas ciertas sectas y religiones que no creen a Cristo como Dios. El libro de Lucas a nosotros nos hace saber que Jesucristo mismo dijo de sí que Él todavía tenía carne, o sea, cuerpo, incluso después de la resurrección. Cuando se les aparece a los discípulos se espantan y Jesús les dice, miren, no soy un fantasma. Dice, vean, tóquenme, pueden palparme. Dice, y yo tengo cuerpo, tengo carne, tengo hueso. Dice, no como los espíritus no tienen nada de eso. Entonces le digo, esa referencia la encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. Estas sectas incluso llegaron a decir, ¿no?, que Dios no podía sufrir y por lo tanto Jesús no sufrió de verdad y que pasó la experiencia de la cruz sin sufrir ningún dolor. Le digo, es impresionante cuando la mente y el corazón del ser humano se empeña realmente en decir lo que yo digo, eso es la verdad, a pesar de que digamos tales barbaridades, llega un momento en particular que se pierde el temor al Señor. Y hay algunos que posiblemente de una manera genuina quieran transmitir sus pensamientos y su creencia diciendo esto es lo que veo, esto es lo que creo, esto es lo que pienso, esto es lo que percibo en la palabra del Señor. No significa que sea la verdad. Como yo siempre les he dicho, hay una gran diferencia entre equivocarse y entre unas personas que quieren realmente hacer una doctrina totalmente diferente a lo que está prescrito en la palabra del Señor y que nosotros lo podemos ver en religiones hoy en día como las que vamos a mencionar más adelante. Y lo vamos a mencionar de igual manera con todo respeto porque incluso yo estuve en algunos de ellos y puedo compartir lo que en este caso en particular, le digo con todo respeto, lo que uno percibe a través de la escritura que ellos utilizan. Pero en este caso en particular, como les digo, los gnósticos cuando enseñaban esto creían que verdaderamente estaban honrando a Dios y a Jesús, cuando sin darse cuenta lo único que hacían era destruir la realidad de Jesucristo. Porque si Jesús habría en este caso de redimir a la humanidad, tenía que hacerse humano. No podía hacerlo si Él no hubiera sido humano. Y nosotros lo vemos incluso plasmado en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, en el cual dice, y el verbo fue hecho carne. Nosotros podemos ver el capítulo completo, número 1 del libro de Juan, y podemos descubrir que Jesucristo, siendo Él Dios, estando Él incluso a la diestra del Señor, allá estando con el Señor, no se aferró, en este caso en particular, a quedarse como Dios, sino que vino y se hizo carne, se hizo el verbo, se hizo carne para que al morir por nosotros, nosotros pudiéramos, en este caso en particular, ser redimidos por el Señor una vez y para siempre. No como los sacrificios de antes, de los cuales que había que hacer sacrificio todo el tiempo, cada vez que uno pecaba y cada año se hacía, incluso hasta el sumo sacerdote lo hacía cada año por él mismo, por sus propios pecados y por los demás. Pero con Cristo no, es diferente. Él lo hizo una vez y para siempre, dice la Escritura. También podemos decir que Jesús necesitaba hacerse humano como nosotros para que también nosotros pudiésemos llegar a ser como Él es ahora, hoy en día. Y nosotros lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, el cual dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, descubrimos que nuestro cuerpo de nuestra humillación al final será transformado al cuerpo, en este caso en particular, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que si Él no se hacía humano, o era un fantasma como algunos dicen por ahí, pues no podía redimirnos. No podríamos incluso nosotros al partir de esta vida, o mejor dicho, el llegar al momento en que el Señor llamaría a su presencia a todos, en este caso en particular vivos y muertos, como dice el apóstol Pablo, no podría transformarnos a como es el cuerpo
del Señor. Por eso, en aquellos tiempos, en los tiempos de Juan, Juan recalcaba que Jesús padeció sed, para hacer, en este caso en particular, notar que nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente humano. Incluso nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Por eso les digo, en este caso en particular, sabemos que ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía, pero tenían el Antiguo Testamento. Y Jesucristo dijo que de él hablaban la ley, los salmos y los profetas. Y eso lo tenían en aquellos tiempos. Entonces el Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿No les suena conocido? Lo acabamos de leer en este momento, cuando Jesús tenía sed y le dieron a beber vinagre. Lo leímos hasta donde dice, tengo sed, y el siguiente versículo dice que le dieron a beber vinagre. Perdóneme, no lo dijimos, sino que me vino a la mente nada más, pero está en el siguiente versículo. Sabemos, como le digo, y entendemos que en los tiempos de Juan solo tenían lo que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. Pero si cuando menos los gnósticos se hubieran tomado la molestia, en este caso en particular, de estudiar a fondo la palabra del Señor, ellos nunca hubieran divagado en cuanto a sus pensamientos, en su filosofía, y no hubieran caído en el error, ni mucho menos hubieran enseñado tales tonterías como la que acabamos de escuchar, las cuales dicen que cuando caminaban no dejaban ni huellas porque era un fantasma. Ahora bien, quiero, ahora sí, como dice el Chapulín Colorado, quiero que tomen por el lado amable lo que les voy a decir a continuación. No es nada grave, tampoco no es para maldad, pero yo quiero hacerles saber que yo en un momento preciso yo tuve el Corán en español. No llegué a estudiarlo, pero sé que ellos hablan que también esperan a Jesús, esperan al Mesías, pero no es el Mesías que nosotros esperamos, y por eso me llamaba la atención el querer estudiar este libro. Lo tuve en mis manos, pero no tuve oportunidad de estudiarlo, y luego le voy a decir la razón por qué. También yo tuve lo que era el libro del Mormón. Lo estudié muy poco, porque de él ya había sabido anteriormente, antes de venir a los pies de Cristo, hace como unos 20 años atrás. Lo tuve en mis manos. Lo volví a tener una vez más, ahora hace como unos 4 años atrás, pero estos dos libros, por razones de que mi esposa no se sentía cómodo con ellos, no se sentía a gusto, sino que no los quería tener aquí en casa por alguna razón, solo Dios sabe por qué, no, ella no tuvo un buen sentir sobre ellos, pues los tuve que sacar de mi casa. Pero con la ayuda del Señor anhelo conseguirlos en forma digital para así poder estudiarlos y comprender un poco más acerca de ellos. Pero los mormones, el libro del Mormón en este caso en particular, es una persona que estuvo en sus principios cuando era joven, creo si no me equivoco, entre 11 y 16 años de edad. Era una persona que estudiaba y conocía la palabra de Dios muy poco, pero en el libro que ellos, en la película que ellos muestran a través del internet, usted la puede encontrar en YouTube, yo la vi y él dice que hubo un momento en que hubo confusión en su mente, y de esta manera pues se quejó ante el Señor por o más bien habló con el Señor por esta duda que tenía, y al final de cuentas se le apareció un ángel, el tal lo cual lo llaman Moroni, etcétera, 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 pero al final de cuentas fue un joven que cuando llegó a cierta madurez, por allá a los 20 y tantos, pues fue una persona que se desvió completamente de la palabra del Señor y salió con otro evangelio que no tiene que ver en nada con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, como les digo, a ver si los consigo de forma digital. Pero ahora mismo en forma digital en mi celular yo tengo la Biblia Católica Nácar Colunga de 1944, la cual ahí aparecen las hojas originales, está sellada por los líderes católicos de su época, en este caso en particular. Me gusta recurrir a ella mucho. También tengo la librería de los Testigos de Jehová, en los cuales también ellos tienen sus escrituras, y cuando yo comparto esto con las personas a quienes les predico, ellos me preguntan, Pablo, pero ¿con qué fin tienes todos estos libros tú? Y yo les explico en este caso en particular que mi deseo es de comparar sus escritos con los nuestros, que el deseo yo de conocer sus creencias respecto a Dios y a su palabra, y asimismo poder ayudarles a encontrarse con Dios en un momento muy oportuno.
gracias al Señor, hoy en día, pues, le digo, no para mal, tengo la Biblia, en este caso de referencia a Thompson, un poquito viejita ya, un poquito usada, se me cayó la pasta e incluso todo lo demás, pero mantengo lo más importante, la palabra del Señor. Esta Biblia yo la tengo casi desde que me convertí, si no me equivoco fue aproximadamente en el año 2008, me la regalaron aproximadamente por ese año, pero cuando yo la tenía, la que me habían regalado, 2006-2008, cuando me la habían regalado, había un amigo mío muy querido, que él tuvo que irse para México, estuvo muy poco tiempo por acá en Estados Unidos, y en ese tiempo que estuvo por acá, su abuelo murió y él tuvo que ir a darle el último adiós, así que lo único que pude compartirle fue la palabra del Señor, como algunos le he compartido. Es una herencia que quiero dejarle a mi hijo también, la palabra del Señor, para que él pueda aferrarse a lo que el Señor pide y demanda de nosotros, pero también a lo que el Señor nos ofrece, y lo cual es la vida eterna. Pues después de que se la regalé, a Miguelito se llama, él es de Sinaloa, los apreciamos mucho, lo conocemos desde que éramos pequeñitos. A su familia por alguna razón le llamaban los gallineros. La verdad no estoy seguro por qué le llamaban así, pero siempre que queríamos ir a la tienda de ellos decían, no, vamos a comprar con los gallineros. Y así a él le digo, le mando muchos saludos, hace tiempo que no nos comunicamos, pero él tiene la Biblia original que me regalaron la primera vez que vine a los pies de Cristo. Después me compré una y hasta el día de hoy la mantengo. También tengo una Biblia que compramos después, se la compré para mi esposa. Tenemos la Biblia de estudio El Arco Iris. También les digo un poquito maltratado porque ya hace como unos 15 años que tiene esta Biblia con nosotros. En este caso en particular también tengo aquí conmigo una Biblia que compré no hace mucho tiempo atrás. Le digo la Biblia de la profecía, yo se la mostré anteriormente. En este caso Tim LaHaye es el dueño de esta edición que tenemos aquí, pues el autor. Aparte de eso, también tengo la Biblia del ministro. La mayoría de ellos son Reina Valera 1960, la edición de Reina Valera. Tengo la Biblia del ministro, es un regalo muy preciado de un amigo mío, hermano en Cristo, mi hermano Alejandro, que me la regaló en un seminario, ¿cómo se llama? No se me olvida esa palabra. Es un entrenamiento intensivo ministerial. Él me la regaló en abril 2 del 2017 y todavía la mantengo conmigo. Aparte de eso, les digo, tengo varios libros y diccionarios, aproximadamente tengo como unos 80 libros, 90 con todos los diccionarios aproximadamente. Y todas estas Biblias, los libros y los diccionarios, yo siempre los uso cuando quiero estudiar la palabra del Señor. Y en todo esto, mis amados hermanos, no hay vanagloria en mí, más todo lo contrario. Yo quiero hacerles saber y hacerles entender que en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, hay un deseo de conocer cada vez más del Señor y de su palabra, y así de esta manera poder ayudar a las personas a conocer al verdadero y único Dios, el Dios de todo lo que existió, el Dios de todo lo que existe y el Dios de todo lo que existirá en un futuro. Pero les digo, nosotros hoy tenemos muchos recursos, les digo, todos estos libros, estos diccionarios, estas Biblias que tenemos, los tenemos y los podemos aprovechar si queremos. Y los libros que yo tengo son poquitos comparados de aquellos grandes hombres de Dios que se dedicaron a servir al Señor desde que tenían 16 años. Yo tenía ya 27 años cuando vine a los pies de Cristo, ahora tengo 41, pero en mi madurez no supe aprovechar el conocimiento de la palabra del Señor como lo hago hoy en día desde hace aproximadamente un año, casi un año y medio. Pero le digo, es muy hermoso. Pues tenemos, le digo, gracias al Señor, todos estos recursos al alcance de nuestra mano. Cuando tengo oportunidad en otra ocasión, cuando haga los estudios estos en mi cuarto, en un cuartito que tengo, un pequeño closecito, ahí les voy a mostrar los libros que yo tengo a disposición para estudiar la palabra del Señor. Y como les digo, aunque en aquellos tiempos no tenían tantos recursos como tenemos nosotros hoy en día, si cuando menos estos gnósticos se hubieran tomado la molestia de estudiar a fondo la palabra del Señor en sus tiempos, no hubieran errado tanto,
sino que se hubieran topado en este caso en particular con la palabra o con la verdad de Dios y hubieran descubierto que Jesucristo era 100% hombre y 100% humano. Ahora bien, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo como ser humano, número uno, Él se estremeció en espíritu, se conmovió y lloró como ser humano. Incluso me llama la atención, antes de continuar, solo quisiera abrir un paréntesis, de cómo el Señor en la Escritura del Antiguo Testamento dice que le dolió en su corazón toda la maldad que estaba haciendo la humanidad en aquellos tiempos. O sea, el Señor se duele de la maldad. Y aquí en este caso en particular vemos a Cristo estremecido en espíritu, conmovido y lloró también. Y nosotros lo encontramos en el libro de Juan capítulo 11 versículos 32 al 36, que no los vamos a leer todos, hay muchos de los que vamos a hablar en este momento, pero solo se los comparto por encimita. Perdón. Perdone que tose demasiado, lo que pasa es que nos refrescamos ayer un poquito con el frío. Y les digo, también podemos ver que en este caso en particular, en Juan, como lo mencioné ahorita, fue cuando Jesucristo lloró junto a María, Marta y todos sus seguidores cuando estaban en este caso ante el sepulcro de Lázaro, el que había muerto. Y entonces me llama la atención porque cuando Jesucristo se estremece en espíritu, se conmueve y al final de cuentas llora, en el versículo 35, en el versículo 36, las personas que estaban alrededor, algún grupo de personas o alguien de ahí de ese grupo, dijeron entonces los judíos, dice, mirad cómo le amaba. O sea, miraron que Jesucristo lloró de corazón, lloró desde su interior. La Biblia no nos especifica exactamente por qué. Algunos dicen diferentes opiniones, no quiero darlas todas en particular. Algunos dicen que era porque Jesús lloró por la incredulidad de ellos. Otros dicen que lloró en este caso en particular porque realmente amaba a Lázaro. Y otros dan otras opiniones. Pero les digo, no quiero llegar en lo profundo porque la parte importante aquí es ver a nuestro Señor Jesucristo como ser humano. Y si algún día nos toca la oportunidad, pues hablaremos de eso en más profundo, ¿no? Pero les digo, ellos llegan a decir, mirad cómo le amaba. ¿Por qué? Porque miraron que el llanto, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo era genuino, era real, de lo profundo de su corazón. También vemos que nuestro Señor Jesucristo llora sobre la ciudad de Jerusalén. Y nosotros lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Pero en el 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y de ahí, pues empieza nuestro Señor Jesucristo a hablar. También como ser humano vemos a nuestro Señor Jesucristo gemir. En Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13, voy a leer solamente el 12, en el cual dice, y gimiendo en espíritu, dijo, ¿por qué me pide señal esta generación? O sea, vemos que nuestro Señor Jesucristo hizo un gemido como ser humano. Número 3, vemos que también nuestro Señor Jesucristo como ser humano se entristeció y se angustió en gran manera. Y lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38, donde Jesús ora en el Getsemaní. Y en el versículo 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. En la primera parte. O sea, Jesucristo habló de la profunda tristeza que había en su alma. Y le digo, como ser humano, Él podía hacerlo. En este caso en particular, Él podía expresar esa tristeza que había en su corazón, ¿no? Y como les digo, en este caso en particular, nosotros podemos ver que la humanidad de Cristo estaba muy presente, bien plasmada en la palabra del Señor. También, número 4, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se turbó cuando Jesús anuncia su muerte en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 27, el cual dice así, ahora está turbada mi alma, y se pregunta a sí mismo, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, nuestro Señor Jesucristo se turba dentro de sí, se turba su alma. En este caso, cuando Él anuncia su muerte. Le digo, no vamos a leer todos los versículos porque nos extenderíamos muchísimo. Mejor prefiero que usted pudiera
con buen tiempo en su casa, mañana, pasado, cuando usted tenga tiempo, venir y ver el video de nuevo, buscar los versículos que estamos dando y usted pueda, en este caso en particular, comprobar todo lo que estamos diciendo, pero leer todos los versículos que mencionamos. También podemos ver el punto número 5, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que tuvo un genuino y verdadero celo. No precisamente como vemos hoy en día, no los celos de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, sino un genuino celo, en este caso en particular, por la casa de Dios. Y lo vemos en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17, cuando nuestro Señor Jesucristo dice como título ahí, Jesús purifica el templo. Y entonces cuando Él hace todas esas cosas y habla con estas personas, al final de cuentas, los discípulos, dice en el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Un celo genuino, un celo verdadero por la casa del Señor y obviamente pues por el servicio al Señor, ¿no? En el punto número 6 podemos ver que nuestro Señor Jesucristo sufrió dolor. Y he aquí, este versículo me gustaría, de verdad me encantaría que pudieran ustedes verlo en su hogar, leerlo completo. Es el capítulo 53 de Isaías, donde habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. La verdad no estoy seguro cuánto tiempo llevamos, déjenme ver si tenemos buen tiempo en este caso en particular. No puedo ver aquí con exactitud cuánto tiempo tenemos, pero me gustaría compartirlos con ustedes. En el libro de Isaías, capítulo 53, y me gustaría compartírselo porque de verdad que es un capítulo muy, muy hermoso. Ok, Isaías 20, 48, ya me pasé, Isaías 51, 53. Espero en el Señor que puedan disfrutarlo de verdad, que puedan poner un buen tiempo, una dedicación al estudio de la palabra del Señor. Y el 53 voy a leerlo un poquito rápido, pero me gustaría que lo pudieran ustedes ver cómo la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y mostrando así que Él era verdaderamente hombre, 100% hombre. Dice así, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y recuerden, en mi Biblia dice Jehová, en la suya podría decir el Eterno, el Señor, Yahvé, Yahweh, etcétera, etcétera. No se preocupe, solamente cambie el nombre, que con eso no se va a condenar. Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y esto va incluso para aquellos que dicen que Jesús de una manera indirecta habló mentiras, o sea, porque supuestamente no convenía en el momento que los discípulos supieran cuándo habría de venir Cristo, pero aquí nos está diciendo incluso desde el Antiguo Testamento que en su boca no hubo engaño y que nunca hizo maldad. Continúo con el versículo 10. Y con todo esto, Jehová no quiso quebrantarlo, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Bello, bello el capítulo 53 de Isaías, que nos habla de todo el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo, en este caso en la cruz del Calvario. Entonces continúo diciendo que nuestro Señor Jesucristo sufrió dolor, y nosotros incluso lo vemos en Mateo capítulo 26 versículo 67, cuando está nuestro Señor Jesucristo ante el concilio, en el cual dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban. Ahora, en el punto número 7, nosotros podemos ver que incluso como ser humano, nuestro Señor Jesucristo llega a sudar. Y lo vemos cuando nuestro Señor Jesucristo está orando en el Getsemaní, en el cual está en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Perdón. Y el versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este caso le digo, nuestro Señor Jesucristo como ser humano llegó también a sudar. Pero no solo eso, en el punto número 8 vemos que nuestro Señor Jesucristo también llegó a tener hambre. Y lo vemos en Mateo capítulo 4 versículo 2, cuando en este caso en particular nuestro Señor Jesucristo era tentado por Satanás. Y el cual dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y en Mateo capítulo 21, versículo 8, cuando él maldice la higuera estéril, dice: por la mañana, volviendo de la ciudad, tuvo hambre. O sea, en este caso en particular podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que como ser humano, igual que nosotros, también tenía hambre. Incluso, no lo tengo en este momento aquí, en este caso en particular, pero si no mal recuerdo, en la Escritura también encontramos que también él tuvo cansancio, que él también se cansó, que él también incluso tuvo sueño. Y le digo, no lo tengo registrado en este momento, pero yo recuerdo en este caso en particular, le digo que nuestro Señor Jesucristo dormía. Y si no mal recuerdo, una de esas escenas es cuando ellos están en el bote y que se levanta la tempestad, cuando en este caso los discípulos le despiertan y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice que él se levanta, se despierta, o sea, de su cansancio, de estar dormido, se levanta y dice, reprende al mar y a los vientos, le dice: calla, enmudece, y dice que se hizo gran bonanza. Le digo yo, también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se cansaba y también obviamente dormía como ser humano. Y el último número, si quisiéramos contar como número 9, en este caso cuando nuestro Señor Jesucristo reprende al mar y a los vientos, pues tendríamos por último como número 10, donde nuestro Señor Jesucristo tuvo sed, y lo vemos en el libro de Juan capítulo 19 versículos 28 al 30, cuando estamos hablando de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual en el versículo 28, como leímos al principio, dice: y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. Ahora, Jesucristo no lo dijo, aunque conocía toda la Escritura, no lo dijo con el fin de que se cumpliera la Escritura, sino todo lo contrario. Por lo que dijo Jesucristo, que en este caso que dijo tengo sed, por eso se mostró que la Escritura vino a ser cumplida. Ahora, quisiera compartir con ustedes unos últimos versículos, el cual encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 7. No vamos a estar aquí bastante tiempo, ya estamos terminando, pero me gustaría compartirlo con ustedes para que conocieran a profundidad la palabra del Señor, el cual en Hebreos 5, versículo 7, en este caso sería del 7 al 9, pero voy a leer solo el versículo 7, cuando se menciona de nuestro Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote. Dice: y Cristo, versículo 7, en los días de su carne, o sea que como humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y permítame continuar.
El versículo 8 en adelante. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este caso en particular, les digo, podemos ver, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo en su carne hizo ruego y súplica, pero que el Señor permitió en este caso en particular que pasara por ese proceso como ser humano. También podemos decir y compartir en este caso en particular que Jesús como ser humano sabe lo que sentimos, cómo nos sentimos, y por eso Él puede comprendernos y compadecerse de nosotros en su misericordia. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, allí mismo donde todavía habla del gran sumo sacerdote, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, según nuestra semejanza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo mientras estaba aquí en la carne. Y era según nuestra semejanza, esta semejanza que podemos palpar y sentir. Y por último, en Juan capítulo 16, versículo 36 dice: yo he vencido al mundo. En ese título dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, o más bien a través de la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y fue 100% Dios. Hoy hablamos acerca, en este caso, de la humanidad de Cristo, pero lo podemos ver no solamente como 100% hombre, común y corriente como nosotros, sino que al final de su vida vino otra vez, en este caso en particular, a estar sentado a la diestra del Señor, lo cual podemos confirmarlo en el libro de los Hechos cuando Esteban, en este caso en particular, mira la gloria de Dios, mira al Padre, a Jesucristo sentado a su diestra. Pero aparte de eso, podemos ver que la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, como todos nosotros lo somos tentados hoy en día. Personas en necesidad son tentadas muchas veces por falta de trabajo, como lo hemos visto ahorita a través de las noticias, a mudarse de un lugar a otro, de emigrar de país a país, con el fin de obtener un trabajo digno, donde ellos puedan, en este caso, levantarse y fortalecerse y tener la manera económica de sustentarse ellos mismos y sustentar a su familia. Pero también podemos encontrar a otras personas que son tentados en cuanto a la maldad, aprovecharse de estos momentos para extorsionarlos, para secuestrarlos, para quitarles el dinero, para cobrarles más de la cuenta, como lo vemos mucho en la noticia, y vemos cómo ellos expresan su desconfort, o más bien dicho en español, expresan su angustia, ¿no?, su molestia por todas las atrocidades que les pasan mientras ellos van cruzando la frontera. Les digo yo, pero también encontramos personas que son tentadas en una y mil maneras, de las cuales nuestro Señor Jesucristo también las padeció. Y como ser humano, Él las vivió. Si usted perdió un ser querido en este momento, nosotros podemos decirles claramente a través de la Escritura que Jesús pudo sentir el dolor de la pérdida de un ser querido, porque Lázaro era una persona que era amada por Jesucristo, y nosotros lo acabamos de leer, cuando las personas dicen, mira cuánto lo amaba. También la Escritura nos dice, en otra parte, no me recuerdo exactamente dónde, donde se refiere exactamente a Lázaro también, que dice, al que tú amabas, ha muerto. Y les digo, no les puedo dar la cita con exactitud en este momento porque no lo recuerdo. Pero les digo, Jesucristo sabe lo que es el dolor de perder a un ser querido. Sabe lo que es ser tentado. Jesucristo sabe lo que es angustiarse. Él sabe lo que es entristecerse. Él sabe lo que es perder el ánimo. Él sabe lo que es perder, bueno, en este caso en particular, no la esperanza, ¿no? Podemos ver la tristeza de Él, pero no la pérdida de la esperanza. Jesucristo nunca perdió la esperanza, por poco y meto la pata.
por poco y decía que él había perdido la esperanza. No es así. Él nunca perdió la esperanza, pues dice la Escritura que él sabía, ahorita lo acabamos de leer, que oraba, aquel que él sabía que le podía librar de la muerte. Y le digo, pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le digo, llegó a verse tentado incluso de no querer pasar por esa situación difícil, cuando él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. O sea que Él nos entiende perfectamente cuando nosotros nos sentimos tristes, angustiados, doloridos, enojados. Le digo yo, Él muestra en su celo y tira, dice, las mesas de los cambistas y todos los demás vendedores que están dentro del templo teniendo un celo por la casa del Señor, pero muestra esa molestia, ¿no? De ver a todas estas personas que en lugar de estar adorando y glorificando el nombre del Señor, están haciendo sus trampas, como algunos decimos, ¿no? Dentro de la casa de Dios. Y le digo, no hay cosa que existe en todos y cada uno de nosotros los seres humanos hoy en día que nuestro Señor Jesucristo no la haya padecido, excepto obviamente la pérdida de esperanza, que muchas personas lo han sentido y al final de cuentas algunos tratan de suicidarse y algunos otros llegan incluso hasta suicidarse. Pero a todas aquellas personas que incluso están pensando en eso, yo quiero decirles que en Cristo Jesús hay esperanza. Él sabe tu dolor, Él sabe tu angustia, Él sabe tu tristeza. Él conoce de lo que estás tú faltando en este momento. Incluso Él sabe si en este momento, y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Él sabe si en este momento tú estás atrapado, en este caso cautivado por los narcotraficantes, de que a fuerza fuiste tomado para que tú trabajaras y sirvieras para ellos. Porque ciertamente hay personas que hacen el mal y cautivan a otros para continuar haciendo el mal. Y si tú eres una de esas personas que estás en este momento en particular cautivado por ellos, quiero decirte que en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza para tu vida, para la salvación de tu vida. Él conoce que estás preso ahí y que estás a la fuerza, que no está tu vida de por medio, está la vida de tus seres queridos, incluso aquellos en este caso en particular que los amenazan con muerte a toda la familia. El Señor conoce todo eso. Y en Cristo Jesús hay esperanza para tu vida. Aunque hayas cometido el peor error de tu vida, todavía hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Porque el Señor fue tentado en todo y en Él hay salvación para nuestra vida. Te lo digo yo, una persona que el Señor rescató del pecado y de la maldad. Me rescató cuando tenía aproximadamente 27 años de edad. Conocí mucha maldad en mi juventud, en mi niñez. Yo también llegué a conocer lo que es el tráfico de droga. Incluso por poco un hermano mío decía, si él me está escuchando, mi hermano de sangre, por poco pierde la vida a causa de las drogas que yo mismo le di dinero para que él las pudiera vender. Él era un hombre fuerte, grande, era una persona que cuando yo estaba pequeño yo quería ser como él, grande y fuerte como él. Obviamente nunca lo fui barrigoncito, pero no fui fuerte como él. Pero en aquellos tiempos yo le di dinero para que él vendiera droga para mí y por causa de eso, por poco y se me muere. Mi hermana tuvo que venir a nuestro hogar, encerrarlo en un lugar donde prácticamente le causa más daño que en realidad ayudarles a salir de la vida en la que están, en un centro de rehabilitación. Pero al final de cuentas le doy gracias a Dios que en un momento oportuno Dios mismo lo llevó al lugar donde su vida sería restaurada. Por muchos años me lamenté, pero le doy gracias a Dios que hoy todavía está con vida. Y quiero que sepa que lo amo.
Y asimismo, si tú eres una persona que estás en las drogas, o que estás en la venta de drogas, que estás en el narcotráfico por obligación, no por gusto. Hay personas que lo hacen por gusto, hay otros porque quieren enriquecerse, otros simplemente por maldad, están en esos lugares. Pero si eres una persona que estás ahí, pero no estás a gusto, no estás cómodo, sientes culpabilidad, quiero que sepas que el Señor está haciendo un llamado a tu corazón. Él está haciendo un llamado a tu vida para que salgas de esos caminos. Caminos que nunca te llevarán a nada bueno. Pero en Cristo Jesús está el camino de la salvación y de la vida eterna. Y nosotros, como seres humanos, sentimos y vivimos por dentro y a veces no lo expresamos. Pero quiero que sepas que Jesucristo sabe perfectamente cómo te sientes y qué es lo que sientes en este momento. Así que me gustaría presentarte a Cristo, que tú puedas, con un corazón genuino, arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios por ellos, y que puedas en este momento en particular acercarte al Señor, pedirle que te borre todas tus iniquidades. La palabra nos dice que Él nos borra todos los pecados, cosa que no podían hacer los sacrificios en los tiempos de Israel. Hoy en día el Señor entró una vez y para siempre. Él fue ofrecido una vez y para siempre para que todos nosotros pudiéramos tener salvación a través de su sangre. Y yo te animo a que tú puedas acercarte al Señor y que puedas con la ayuda del Señor salir de esa vida la cual no es agradable al Señor, y que el Señor te dé sabiduría y entendimiento sobre cómo poder salir de ese mundo. Pues yo entiendo y comprendo que cualquiera que quiere salir de ese mundo al final de cuentas lo matan a él y a veces hasta a su familia. Pero quiero que sepas que la salvación está en Cristo Jesús y Él te va a ayudar conforme a su voluntad para tu vida, para que tú puedas salir de ese mundo. Así que te presento a Cristo como Señor y Salvador, y permite tú en tu corazón de que Dios pueda entrar en tu vida y cambiar tu manera de pensar y tu manera de ver la vida. Si tú eres incluso de aquellas personas que no quieren dar su brazo a torcer, pero que sabe que la única salvación está en Cristo Jesús, acércate al Señor, pídele perdón por tus pecados también tú, y permite en este caso que el Señor pueda enseñarte y a transformar tu vida desde adentro hacia afuera, porque para el Señor es más fácil trabajar desde adentro de tu corazón que estar intentando convencerte por afuera. Así que ruego al Señor que tú hayas podido en este momento acercarte al Señor y que le hayas pedido perdón por tus pecados, y que al final de cuentas optes por seguir a Cristo, por leer su palabra, conocer la verdad del Señor, y que puedas vivir una vida para el Señor, que al final de cuentas, cuando partamos de este mundo, estaremos en la presencia del Señor y allá podremos vernos en el momento en que nosotros estemos delante de la presencia del Señor. Así que mis amados amigos, mis queridos amigos en Facebook, hermanos en YouTube y en Facebook, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Espero en el Señor que haya sido de bendición para su vida y para los suyos. Permite el Señor que todos y cada uno de ustedes puedan seguir todavía viendo estos mensajes. Pues aquí la parte importante no soy yo, sino la palabra del Señor para todos nosotros. Y que así al mismo tiempo ustedes pueden compartir esta palabra del Señor con las demás personas. Y les ruego me disculpen si me equivoco, si me trabo, o si de vez en cuando digo algo erróneo. Si usted sabe que lo dije erróneo, no se preocupe, mándeme un mensaje y con la ayuda del Señor pedimos disculpas. Pero nuestro anhelo, como les dije anteriormente, mi deseo de todo corazón es poder conocer lo más que pueda a nuestro Señor, a nuestro Dios y a su palabra, y así ayudar a las personas de que vengan a conocer al único y verdadero Dios. Así que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima clase. Perdonen el retraso y perdonen si me extendí mucho. Mi ayudante, mi hijo, pues se fue de visita con su amigo y no tenía quien me ayudara con el equipo, por eso me atrasé un poco. Pero gracias al Señor, pues aquí estamos glorificando el nombre del Señor, y espero en Dios que así sea siempre hasta que Él venga a llevarnos, o hasta que Él nos llame a su presencia.
Así que inclinemos nuestro rostro, démosle gracias a Dios por esta oportunidad de poder escuchar su palabra y que sea el Señor bendiciéndonos durante la semana. Amén. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias, Señor mío y Dios mío, porque en un momento oportuno tú viste, Señor, la necesidad de que tu Hijo Jesucristo viniera a este mundo, viviera como un ser humano, naciera como un ser humano y que al final de cuentas muriera por nuestros pecados y que a través de su sangre nosotros pudiéramos ser perdonados. Gracias, Padre amado, y gracias a ti también, Señor Jesucristo, por haber dispuesto tu corazón, como dice la Escritura, para venir y morir por nosotros y traernos salvación y vida eterna. Nosotros te rogamos y te suplicamos por todas aquellas personas que no conocen de ti todavía. Te rogamos por todas aquellas personas que viven incluso en un mundo de maldad, de una manera por sí solos, libres, que no desean tener nada que ver contigo. Te rogamos que tú tengas misericordia de ellos, que toques su corazón, su mente y su vida, y que en un momento oportuno pueda ver alguno de tus videos, alguno de aquellos videos, Señor, que cuales presentamos tu palabra, los videos de tu siervo, los que no hablan engaño, sino que hablan verdad, que hablan tu palabra, que la expresan tal y cual es, Señor. Atráelos a ellas, acércalos a ellas, Señor. Acércalos a ti, Señor, por misericordia y para la gloria de tu nombre. Dales la oportunidad de que escuchen tu palabra y tu verdad, y dales la oportunidad de que quieran cambiar su corazón y rendirlo a ti y glorificar tu nombre en sus vidas, Señor. Que en un momento oportuno empiecen a leer de tu palabra, que puedan asistir a esas iglesias, pocas, pero que todavía existen, donde se predica tu palabra y tu verdad. Y que tú puedas cerrar incluso las puertas a aquellas iglesias, Señor, que solamente enseñan el engaño, la mentira y la maldad, y que no les permitas a ellos entrar en esas iglesias, sino todo lo contrario, que cierres esas puertas y los lleves a los lugares donde serán nutridos de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y te suplicamos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que sigas transformando nuestros corazones, que sigas renovando nuestro pensamiento en tu palabra y en tu verdad y que podamos vivir tu palabra, Señor. No solamente conocerla, sino que podamos vivirla y que podamos tener una experiencia genuina y real contigo, Señor Santo de Israel, y que en el momento oportuno algún día podemos estar en tu presencia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor mío y Dios mío. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias, mis amados hermanos. Cristo les ama. Que el Señor les bendiga grandemente hoy y siempre. Y permita el Señor que en un momento oportuno, pues todos podamos llegar al conocimiento de la palabra del Señor y vernos en un día futuro todos juntos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor en su presencia. Así que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Saludos a todos ustedes de parte de toda mi familia, para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga. Perdonen, mi hijo me está haciendo el pequeñito, me está diciendo, papi, 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 dice. ¿Quieres despedir? Ven, ven. Corre, ven para que le diga bye. Ven. Tiene solo 4 añitos, así que aquí anda emocionado queriendo decir adiós. ¿Quiere decir adiós? Venga, venga, mira mi chiquita. Venga mi chimue. Venga, mira, aquí está mi chimue, mire. Esta tiene 7 años, Abigail, mi hija. Se las presento. Está medio chimue ahorita, se le cayó un dientecito. Y le doy gracias a Dios porque son regalos que el Señor nos ha dado. Incluso como decía mi esposa hoy en día en el servicio, herencia de Jehová son los hijos. Y aquí está el pequeñito, 4 años, David. Dile hola, adiós, dile. 4 años tiene él. Son una bendición de Dios, mis amados hermanos. Así que Dios les bendiga, Cristo les ama. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Saludos a todos ustedes. Adiós.